Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar una riquísima gelatina de mosaico, pero va a ser económica, o sea, una económica gelatina de mosaico. ¿Por qué económica? Porque normalmente esta gelatina se prepara con leche evaporada, leche condensada, crema de leche, y es un poquito más cara, pero hoy la vamos a preparar con la leche que usted tenga en su casa. Lo puede preparar con leche entera, baja en grasa, leche de avena, leche de soya. Yo lo voy a preparar con leche de almendra porque mi hija es intolerante a la lactosa, pero siempre nos va a quedar delicioso. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 4 tazas de leche, la de su preferencia. Esta es de almendra. 1 taza de azúcar, una rajita de canela, una cucharadita de vainilla. Esta es vainilla blanca, pero puede usar la que usted tenga o cualquier sabor que usted quiera agregarle. 1/4 cucharadita de sal. Y aquí tengo 4 paquetitos de gelatina sin sabor. También vamos a necesitar 3 tazas de agua helada, aquí la tengo con hielo, 3 tazas de agua hirviendo, que la voy a poner a calentar, a hervir, 3 paquetes de gelatina. Los sabores son los de su preferencia. Aquí tengo arándanos, fresas y piña. Puede hacerlo con un sabor, con 2 sabores, con 3 sabores, lo que usted escoja. Siempre le va a quedar delicioso. En estos moldes voy a preparar las gelatinas de sabores. Si usted tiene molde cuadrado es mejor. Le voy a agregar un poquito de aceite. Si usted quiere, no le agregue aceite, pero yo, para prevenir que se me vaya a pegar, normalmente nunca se pega. Aquí voy a preparar las gelatinas de sabores y aquí voy a integrar las gelatinas de sabores con la gelatina de leche. Vamos a comenzar con la de arándanos, la blueberry. Hay que seguir las instrucciones del fabricante. ¿Y qué dice? Que hay que agregarle 1 taza de agua hirviendo. Lo mezclamos por 2 minutos. En estos 2 minutos se ha disuelto toda la gelatina. Entonces ahora le voy a agregar 1 taza de agua helada. Se la agrego aquí al agua caliente. Lo mezclamos. La gelatina usted escoge la marca. Ahora lo voy a pasar al molde donde lo voy a refrigerar. Pero lo voy a conservar aquí por mientras preparo las otras gelatinas. Esta es la gelatina de fresa. Le agrego el agua. Tengo que disolver la gelatina muy bien. Eso lo hago en 2 minutos. Le agregamos el agua helada. La integramos muy bien y la depositamos en el molde donde la vamos a preparar, en la refrigeradora. Ahora voy a hacer la de piña. Le agregamos el agua hirviendo. Nos tomamos 2 minutos en disolverla muy bien. ¿Por qué 2 minutos para disolverla? Pues yo no sé. El fabricante eso dice y hay que seguir las instrucciones del fabricante. Aquí tengo listas las 3 gelatinas para llevarlas a la refrigeradora.
pero el fabricante dice que tiene que estar 4 horas en la refrigeradora. Y la leche lo voy a llevar a la refrigeradora para que no se me dañe. Ok, my friends, ya pasaron las 4 horas de la gelatina en la refrigeradora. Ya está lista. Pero primero vamos a preparar la gelatina con leche. Para eso necesito una taza de leche y le voy a agregar los 4 paquetitos de gelatina sin sabor. La mezclamos bien mezcladita. Quitamos todos los grumos. Ahora vamos a dejar que esta gelatina se hidrate. Y en este momento vamos a calentar las otras 3 tazas de leche. Le agrego el azúcar, la rajita de canela, la vainilla y el poquito de sal, un cuarto de cucharadita. Le vamos al fuego. Esperamos a que se diluya bien el azúcar. Puede ver que la leche ya está comenzando a hervir. Entonces esta gelatina que ya está hidratada, o lo ponemos al microwave o lo ponemos directamente en el agua para que se diluya bien. Y lo seguimos meneando hasta que se disuelva toda la gelatina. Creo que ya está bien integrada la gelatina, no veo ningún grumo. Apagamos la estufa, no necesita hervirla. Entonces vamos a esperar a que se nos enfríe. Y vamos a hacer los mosaicos de gelatina en este momento. Aquí tenemos las 3 gelatinas, pueden ver que están bien sólidas, pero gelatinosas, ¿verdad? Entonces le hacemos por la orilla para despegarla. Para formar los mosaicos hacemos así unos cortes verticales, el tamaño de su preferencia. Y cortes horizontales. Ahora vamos a sacarlos. Puede ver, aquí están los cubos. Pues estos cubos los voy a poner en el molde, en este molde. Solo una parte porque voy a alternar los 3 colores. Mírenlos. Si los quiere hacer más pequeños, pues hágalos. Mire qué lindos estos mosaicos. La leche todavía la tengo caliente, entonces esto lo llevo a la refrigeradora por mientras se enfría la leche. Para que se enfriara más rápido, lo puse en un recipiente con agua con hielo. Entonces lo voy a colar un poquito porque por si acaso, pues parece que no, pero a veces se cuela un poquito de nata. Ahora lo vamos a llevar a la refrigeradora por 3 horas, según dice el fabricante. Así que nos vemos dentro de 3 horas. Ya está lista, pasaron 3 horas en la refrigeradora. Acérquese, caballero,
Ahora miren aquí, vamos a tratar de despegarlo de las orillas para que el desmolde sea más fácil. Ahora vamos a voltearlo. Pero miren, me salió contra accidentes. Aquí tenemos nuestra gelatina de mosaico. Bueno, mis amigos, ahora vamos a probar nuestra, cómo se mueve, cómo coquetea, nuestra gelatina de mosaico económica. Ok, my friends, llegó la hora de probar. Nuestra deliciosa gelatina de mosaicos. Deliciosa. Si quisiera agregarle más azúcar a la leche, voy a hacerlo, pero para mí está perfecta. Así que, manos a la obra, un postre saludable, mucho colágeno. Nos vemos en el próximo video. No hay por qué no hacerlo. Disfrutémoslo. Bye.